Bueno, muchas gracias por estar presente aquí en la Casa del Bicentenario. Agradecemos a la Escuela Secundaria número 2, Juan Hipólito Vieites, a la Escuela Técnica número 5, 14 de febrero, porque desde que se hizo la propuesta a la Municipalidad de Aranguren, desde el área de prensa y difusión y desde el área de cultura, enseguida aceptaron y se pusieron a trabajar. Y realmente para nosotros es un verdadero privilegio contar en el día de la fecha con Jorge Ricardo Sánchez, quien estuvo combatiendo en Malvinas y nos va a dejar su vivencia, su testimonio. Es un héroe de Malvinas que está aquí presente, que va a dar por primera vez un testimonio. Después, bueno, él contará, nos ha contado en una o dos oportunidades un grupo de amigos, de familiares, y nunca más después ha charlado sobre el tema. Alicia, su señora, tiene mucho que ver también porque hace algunos años empezó a insistir con que él tenía que contar y contar. Bueno, así que estamos en presencia de un momento histórico. En el día de la fecha, 14 de junio, siempre se recuerda el 2 de abril porque es el día que comienza la guerra y ya lo han estudiado seguramente. 14 de junio es también muy importante como el 2 de abril porque finaliza la guerra de Malvinas. Y el señor, después de la orden de rendición, siguió peleando, siguió arriesgando la vida. Pero bueno, eso ya es parte de lo que él nos va a contar. Ha elegido Aranguren porque su segunda madre, o primera, está acá en Aranguren. Su segunda madre, digo porque lo crió, es doña Isolina Aguirre de Muñoz. Ella lo crió los primeros años. Así que imagínense el pedazo grande de corazón que tiene Ricardo acá en Aranguren para haber elegido Aranguren. Y bueno, nosotros que insistimos un poco, el intendente que enseguida aceptó y se puso a trabajar con nosotros, con Gabriela, con Nahuel, el viceintendente, José, bueno, el equipo de prensa, de cultura, Mariano también, perdón si me olvido de alguien, Gabriela, bueno, también estuvo trabajando y bueno, y logramos también que estén presentes autoridades, funcionarios, el señor Jorge Bentalpur, otro excombatiente y veterano de guerra que también nos está acompañando aquí, alumnos, profesores, y bueno, y esperemos que de esto salga una charla amena, porque Ricardo, bueno, se tiene que sentir en confianza como en su casa, porque es la primera vez, así que bueno, esperemos darle todo el acompañamiento que necesita. Tenemos unos videos también para compartir, ir mechando y bueno, con el testimonio de Ricardo. El señor viceintendente, doctor Raúl Torero, le va a dar la bienvenida a nuestro héroe de Malvinas. Buenas noches. Bueno, en nombre del intendente Eduardo Tesore, que no puede estar presente por viajes de gestión, te doy la bienvenida, Ricardo, como excombatiente y bueno, también doy gracias a las autoridades, a los docentes y a los alumnos y público en general que se hace presente para participar y escuchar del primer testimonio de Ricardo. También agradecer la visita de Jorge Betancourt también, como es excombatiente de Malvinas. Y bueno, esperemos disfrutar de este valioso testimonio de lo que es, digamos, una situación de conflicto y la guerra en sí. Nos vemos entonces. Hasta luego. Gracias. Gracias, Raúl. Ricardo. Bueno, buenas noches. Creo que me han puesto en un lugar medio bastante embromado. Es la primera vez. Por primera vez me enfrento a una cantidad de gente a hablar. Nunca lo he hecho. No sé qué va a salir de esto, así que yo lo que le vengo a contar es una historia. Es historia y está basada sobre la guerra de Malvinas, pero es mi historia. Mi nombre es Jorge Ricardo Sánchez. Yo a los 16 años entré a la escuela de suboficial de Infantería Marina. En la ESIM, donde está la Escuela de Infantería, que sería La Plata.
vamos a hacer corta porque si no. Mi primer destino fue precisamente en La Plata, en Punta Indio. Y luego me sacaron de ese lugar y me mandaron a un lugar llamado El Cifim, en La Plata, Parque Pereira Iraola, donde se hacían en aquellos entonces unos cursos de comando, paracaidista o lo que eligiera el infante. Me mandan a La Plata y termino embarcado en un buque que se llamaba Bahía, Lara Patagonia. Nunca dijeron si era un ejercicio de combate o quizás algún desembarco, porque era permanente lo que hacía el infante de marina. La función de la infantería de marina es embarcarse, desembarcar y tomar todos los objetivos marcados para que el ejército luego se haga cargo de lo que la infantería marina toma. O sea, es una fuerza de desembarco, es costero. ¿Me explico? Podemos desembarcar tanto con vehículos anfibios como con lanchas, con lanchones de desembarco. En la guerra de Malvinas, cuando se hizo el desembarco, se hizo por medio de vehículos anfibios. Diferentes fuerzas, alas de la infantería marina tenían un objetivo. Uno era tomar la casa del gobernador, otro el cuartel de los Royal Marines, y a mí me tocó ir con el lado de comunicaciones, tomar la parte de comunicaciones, que no fue algo difícil, sino que fue fácil tomar esa parte porque no hubo defensa. Se entregó luego, una vez de haber tomado todo eso, se le entrega a un grupo de comandos tácticos que ya habían estado el día anterior dentro de la isla Malvinas. La orden era llegar a las islas, tomarlas y volver al continente. Lo hicieron la mayoría de las fuerzas, o sea, el batallón de infantería 3, que una vez tomó las islas Malvinas volvió al continente, a Tierra del Fuego. Y hubo grupos que se quedaron, como me tocó a mí, a dar vueltas dentro de la isla Malvinas, en donde supuestamente teníamos que custodiar la casa del gobernador hasta que las fuerzas del ejército llegaran y se hicieran cargo de los lugares, de las distintas partes de los cuales habían sido tomados. El grueso del batallón 5, a donde yo fui a combatir luego, llega el día 8 de junio a las Islas Malvinas. Yo pensé que volvería al continente porque ya estaban armando todo lo que era la defensa de alrededor del pueblo del puerto. Pero no, me quedé a formar parte, como parte del batallón 5 que ya tenía órdenes de la defensa de alrededor del pueblo del puerto argentino. Claro, yo no pertenecía al 5. Tampoco pertenecía a mi jefe de compañía, que era el señor teniente de corbeta Vázquez, ni la mayoría de los que formábamos esa cuarta sesión, que pasó a llamarse la cuarta sesión, en el monte de Támplego. Ninguno, casi nadie de esa gente pertenecía al batallón 5, pero fuimos a pelear con el 5. Así que se armó un grupo llamado, que era de exploraciones, que estaba armando un suboficial Monchesato, un grupo móvil que estaba armando de un suboficial Saturnino Castillo. ¿Por qué se arma este grupo? Porque el batallón 5 necesitaba un grupo de exploración adelantado por sobre todo el batallón. Fuimos 32 hombres a la Támplego como un grupo de observación para pasar informe
de todo lo que pasaba en el frente hacia el comando de compañía. Esa era la supuesta función de esta sesión. Entonces, lo mandan a Templeton. En el frente de nuestro lado izquierdo teníamos Harriet, Monte Harriet. Muy enfrente de Templeton estaba 2 semanas, que estuvo acá con el regimiento 6, estaba el 4, y atrás teníamos Monte William, donde también era parte del batallón 5. Cerca del pueblo del puerto argentino, a 10 kilómetros, era la ubicación que teníamos nosotros para defender esa montaña. No era defenderla, sino que teníamos que observar, pasar el informe y volver hacia atrás. Por supuesto, eso no pasó. En la noche del 12 de junio, ataca el Monte Harriet junto a 2 hermanas. London ya venía peleando desde el día 11, pero el 13 a la madrugada es tomado Harriet y es tomado 2 hermanas. Estamos enfrente estaba Tamble, ¿no? Y nosotros observábamos eso porque las montañas, con la intensidad del fuego tanto terrestre como naval, era como que se iluminaba todo y era de día todo eso. Entonces rogábamos de que Harriet, 2 hermanas, London aguantaran esto y que los ingleses no pasaran de ese lado. Nos tocaría a nosotros después. Una compañía llamada Compañía Obra, perteneciente al batallón 5, cuando toman Harriet, ellos se dirigen hacia Monte Harriet para hacer un contraataque, pero no logran llegar y vuelven. Entonces Harriet cae en la madrugada del 13. Cuando amanece, ya los combates habían finalizado. Y ya lo sabe, ¿cómo es? Ya lo sabe que para las 6 de la mañana o 7, ya entrada la mañana del día 13, ya los combates de Harriet y 2 hermanas ya no estaban, ya habían finalizado y las montañas habían sido tomadas. Esa madrugada del 13, entre Harriet y 2 hermanas aparecen un grupo de hombres, pertenecían al ejército argentino. Al ser divisado, se le comunica al jefe de compañía. El jefe de compañía pide que se identifiquen y se los trae hasta la compañía, hasta la sesión, donde se identifica como subteniente Augusto Silva con varios soldados. El subteniente Silva decide pedir autorización para quedarse a reforzar las primeras líneas y pelear junto con los infantes de marina en el monte de Tambor. Ese mismo día, en una patrulla mueren en 2 hermanas, un soldado González, Rodríguez, que cae herido, y otro muchacho del ejército que cae muerto al pie de 2 hermanas en una patrulla de observación pedida por el jefe del batallón 5 para pasar un informe donde estaban ubicadas las artillerías terrestres que ya estaban muy cerca y ya no estaban bombardeando hacía varios días. Más los buques se arrimaban durante la noche, era algo permanente, era toda la noche, y disparaban para distintos lados. Como estaba hablando con un muchacho acá del ejército, que los buques buscaban normalmente dispararle a los radares y sacar los radares de circulación. Entonces en William había uno, en Monte Templeton había otro, y en 2 hermanas había otro radar en la cual eran permanentemente bombardeados durante todas las noches por medio de los buques. Imagínense la situación de cada hombre que estaba en el lugar, en la trinchera,
llamado Pozo del Zorro porque el combatiente entra parado, lo único que tiene un parapeto para sacar el fusil, y arriba del Pozo del Zorro normalmente se queda camuflado para tratar de pasar desapercibido, para no ser detectado. Entonces, durante esas noches de bombardeo de buques o durante el día la artillería terrestre, el combatiente se sentaba dentro del pozo con el fusil en las piernas y lo único que hacíamos era rezar. ¿O no? Entonces, veía, lo único que quedaba era ver los fogonazos, el pum de los buques, se escuchaba nítido durante la noche, y los fogonazos que pasaban por arriba de nuestra cabeza y caían en Puerto Argentino o hacían un barrido sobre lo supuestamente estaban los radares. Eso fue lo que pasó durante todos los últimos tiempos, es lo que vivimos durante los últimos tiempos. No solo eso, sino que también ya unos 7, 8 días antes de esos días 13, 12, ya no comíamos. Se nos había acabado lo que eran las raciones de combate, que no fueron suficientes, tampoco la comida caliente ya dejó de pasar, de existir, no fue más. Entonces, estábamos pero muy debilitados, más el frío, más el agua, y la permanente como se dice, bueno, había que practicar un repliegue. El repliegue era de que una vez que los ingleses o las fuerzas que van atacando sobrepasan las primeras líneas de combate, entonces hay un hombre que debe sostener el combate para que el resto de la compañía pueda replegarse. El repliegue de la compañía de la cuarta sección era hacia arriba de la montaña de Templeton, donde se habían hecho varias posiciones y trincheras para poder hacerse fuerte arriba de la montaña una vez que nos sobrepasaran las primeras líneas que teníamos, que apuntaban hacia el día al lado sur, porque según los estrategas decían que el ataque sobre Puerto Argentino iba a ser un desembarco entre Harriet, William y el sur de Templeton. Entonces, toda la defensa que se armó en Harriet, en Harriet, en William y en Templeton, era en forma de 1 a 1, porque supuestamente el desembarco sería en ese lugar. No ocurrió eso. Los ingleses se vinieron por tierra, vinieron tomando los distintos lugares hasta llegar al monte de Templeton. Claro, el día 13, muy entrada la tarde, o sea, ya 7 de la tarde estaba oscuro, a las 5 de la tarde empezaba a oscurecer. Y el clima casi todas las noches era viento, un frío tremendo y la neblina que a veces ni siquiera veía 1 metro. Entonces todos los hombres permanecían dentro de sus posiciones sin salir, y ellos aprovechaban todas esas noches para disparar los buques y sobre todo disparaban continuamente fuego de artillería terrestre. Eran continuos. En la noche de 13, muy temprano, el subteniente Silva con sus soldados se ubican al lado oeste de la montaña de Templeton.
en un parapeto de piedra que había sido hecho por todos nosotros cuando estábamos muy sin hacer nada. Lo formamos y le hicimos un camuflaje con turbas para sentarnos ahí durante días que estaban lindo, había sol, entonces nos metíamos adentro de ese parapeto y se fumaban los que fumaban y charlaban. En ese lugar fue donde el subteniente Silva se ubica con 2 soldados a su izquierda, uno a la derecha, un apuntador de FAP y a 5 metros de mi posición. En la noche del 13 es el primero en ver y en pasar la orden de que por el lado oeste, desde Dos Hermanas, se inicia un avance arrastrándose, un avance que venían arrastrándose por la montaña. Con un visor nocturno, él empieza a dar la orden del lado oeste de la montaña de Tambla para reorganizar eso, porque como ya les dije, todo lo que era la defensa del monte de Tambla estaba hacia el lado sur, hacia el océano, todas las posiciones miraban hacia el sur de Tambla. El ataque vino por el lado oeste de Tambla. Entonces había que reorganizar lo que era la defensa del monte de Tambla. Precisamente fue un subteniente del ejército que no tenía nada que ver con la infantería marina ni tampoco con la sesión. Él llegó y pidió quedarse. Si lo aceptó, se quedó, y fue quien tuvo la voz de mando durante el tiempo donde los ingleses avanzaron arrastrándose hasta un lugar, a una cierta distancia de 200 metros, donde empezaron a trotar y a disparar. Claro, que muchos de los muchachos estaban mal ubicados, entonces se armó de al lado de un punto que solo tengo como para marcárselo acá, si hubiese tenido un pizarrón, quizás me hubiesen entendido mejor. Si lo hubiese puesto, le diría cómo. Entonces, ellos avanzan y sorprenden a la mayoría de los infantes que estaban detrás de una ametralladora más desparramados hacia el sur, sin poder reaccionar, digamos, al ataque inglés, pero sí nosotros que estábamos en la punta al subteniente Silva, junto a otros soldados y a algunos infantes de marina, pudimos retener ese ataque hasta acomodar sobre el oeste, sobre la zona oeste, el resto de la defensa, que fue en pocos segundos, pero bajo un intenso fuego de artillería. Si bien esa artillería nos estuvo dando durante 3-4 días anteriores, esa noche en el avance se intensificó, fue más intensa, y nos dispararon no solo con artillería terrestre, sino que también los buques. Esos buques y esa artillería hizo que los ingleses llegaran hasta corta distancia de donde estábamos nosotros y lograran llegar a un lugar, un mar de piedra, un cordón de piedra donde se les dificultó el avance, y pudimos frenarlo de esa manera. Quizás si el terreno hubiese sido más accesible para ello, lo hubiésemos pasado mal, mucho peor de lo que habíamos pasado. Se inicia el ataque, empezamos a combatir. Muchos de esos ingleses lograron sobrepasar esa línea de piedra y empezamos a combatir cuerpo a cuerpo. Esto duró hasta las 12 de la noche, ese día 13 de junio. Pasado las 12 de la noche se hizo un total silencio. Los ingleses regresan, vuelven hacia atrás, lo rechazaron. Silva dice, bueno, lo estamos corriendo.
ellos vuelven, salen de la línea de fuego y nosotros nos reorganizamos nuevamente sobre el lado oeste de Tambleo para poder resistir otro ataque, porque supuestamente no era que había terminado la cosa ahí, sino que seguiría. Precisamente se hizo un silencio total de media hora, donde no se escucharon gritos, disparos, no se hizo nada. Y juro que media hora o quizás más, luego se inicia de vuelta un ataque. En ese ataque fue más intenso, más cantidad de gente. Nosotros peleamos con 2 escuadrones de escoceses reforzados, un medio escuadrón de paracaidistas, más otro, creo que eran un escuadrón de burques o algo así. Nos sobrepasaban en gente, en cantidades, el modo de ataque era venir al trote, trotaban, ponían rodillas a tierra y disparaban, barrían la zona sobre todo lo que era las posiciones argentinas. Esa noche, cuando supuestamente íbamos a tener ayuda de una 5ª sección, supuestamente formada por un teniente llamado Miño, que nos cuidaría la espalda, que estaría detrás de Tambleo. Resulta que precisamente por ese lado los ingleses se nos ganan. O sea, el teniente Miño, durante la tarde del día 13, decide replegar su 5ª sección hacia el pueblo de Puerto Argentino, dejando a la 4ª sección sola, sin tener a nadie detrás nuestro, sin que nadie nos cuide la espalda. Y es por ese lugar donde un grupo de muchos ingleses se nos poran, se nos meten por atrás de la espalda, por arriba de la montaña. El único que logra por un tiempo frenarlo es el teniente de corbeta Vázquez, junto con un grupo de exploraciones, y nosotros estábamos mucho más abajo de la montaña, a mitad de montaña, peleábamos junto con el teniente Silva y el resto, tratando de frenar el ataque del lado oeste. Pero claro, se nos suben arriba de la montaña, ponen francotiradores, una ametralladora. Para ese entonces serían las 3 de la mañana, quizás más, y empiezan a matar a todos los que estaban en las primeras líneas sobre el cordón de piedra. El primero en caer es el subteniente Augusto Silva, cae herido, pide auxilio el santo que tenían los soldados del ejército al lado, que lo auxiliaran al subteniente. Resulta que los soldados estaban muertos y el subteniente estaba herido. Un infante de marina, Bélica Aguirre, quien grita que él lo va a sacar, lo va a auxiliar al subteniente, pide que lo cubran para poder ir a buscarlo. Lo busca y lo lleva, o sea, lo carga al hombro, intenta sacarlo del lugar, pero claro, no teníamos enfermero en el lugar, no teníamos médico, no teníamos una carpa de primeros auxilios donde al soldado se le podía aplicar una rápida intervención para tratar de salvarle la vida. No teníamos nada. Pues si ustedes escucharon otra versión sobre la guerra de soldados que fueron salvados dentro de los combates, eso es mentira. No teníamos a nadie.
Y si pensaron que comíamos del primer día al último de que salimos, también es mentira. Los últimos días no comimos. Yo salí con 45 kilos de las islas cuando volví. Y ya ves, no soy tan chiquito, pensaba lo máximo 70. Pero bueno, estábamos en una guerra y había que aguantarse todo lo que venía, no quedaba otra, no teníamos a dónde ir, y al punto de que muchos de los soldados intentaron robar comida por tal de comer algo y fueron a parar presos por ese motivo, por intentar robar comida para comer. Así que en una patrulla donde muere González, como ya les dije, Rodríguez Pablo, que cae herido, un soldado Villa, en Dos Hermanas, a la altura de Dos Hermanas, donde había una carpa que un soldado del ejército le había dicho que un suboficial mayor tenía comida, se atrevió este soldado Villa a robar comida de esa carpa de un lugar donde estaba ocupado para darle de comer a su compañero. Esa es la situación en la que estábamos, de arriesgar la vida por un poco de comida. Villa trajo esa bolsa, ese bolsón de equipo de comida, lo repartió, pero no lo comimos. No pudimos, porque justamente ya había caído la tarde y nos estaban atacando y se nos venían encima. Y la situación nos daba para estar comiendo. Teníamos que defendernos y tratar de salvarnos, o esto vio la del otro. Entonces, y la de nuestra vida la que defendíamos. Entonces, todo lo que se movía viniendo de atrás de ese cordón de piedra, y lo recibíamos con el sable bayoneta y le disparábamos a todo lo que se movía. A tal punto de que cuando Aguirre, quien quiere salvar a su teniente Silva, lo lleva hacia arriba, hacia la carpa, que era del jefe de sesión, que era el teniente de corbeta Vázquez, pero Aguirre no sabía lo que estaba haciendo en ese momento, simplemente él quería salvarle la vida a un subteniente, quería salvarle la vida a un soldado. Así que lo toma en el hombro, lo saca, se lo lleva sin saber a dónde ir. Y pega el grito de que su teniente está muerto a mitad de camino, que él va a volver de vuelta a nuestra posición. La posición estaba entre el apuntador de FAP, que era del ejército, mi posición, y en el medio de esas dos posiciones estaba la de Aguirre, un poquito más allá había un soldado Íbaro, después estaba, bueno, no se lo voy a nombrar a todos, pero bueno. Pero al regresar, él cae herido entre la posición del FAP y mi posición. Entonces, algo que a mí me ha quedado hasta el día de hoy, no lo he superado, así que discúlpenme por eso, pero me pega. Yo lo caso, lo tomo de los pies, le pregunto dónde le pegaron, él me dice en el pecho. Con el sable bayoneta le abro, él tenía un boquete en el pecho, o sea, con un apósito lo aprieto, se lo pongo, le digo, bueno, apretate acá, maestro dentro de la posición, le digo, cuando salgamos de esta yo te salgo. Claro, no lo saqué nunca. Él muere ahí. Luego de todo esto, o sea, continúa, el combate se hace extenso del día 13 al día 14, a la madrugada del día 14, ya muy entrada la madrugada, 5 de la mañana, 6, empezamos a caer.
empezamos a caer, no, empiezan a caer, porque yo no me salvé de no caer, pero bueno. Cae Aguirre, luego Serle, luego Galarza, luego el suboficial Castillo, por francotiradores que lo habían puesto arriba de la montaña, donde supuestamente un teniente Meño tenía que cuidarnos de espalda, y no lo hizo. Entonces, la cuarta sesión, esa llamada cuarta sesión de la compañía Nápoles, peleó sola, completamente sola, arriba de un monte de Tamblerón, durante 11 horas. El día 13, a la madrugada del día 14, muy entrada la mañana, y ya de día, y ya éramos 7, no quedaba nadie, los que quedamos vivos somos 7, y somos los que estamos andando por acá. El único entrerriano vivo de esa sesión soy yo. Después son 2 chaqueños, 2 de Buenos Aires, 1 de Córdoba, y otro chico que está en Rosario, y bueno, muy bien vamos a estar. Pero somos 7. Éramos 32. Y 32 más lo del ejército que habían reforzado esa línea, pero no quedó ninguno del ejército. El subteniente Silva dejó la vida, venía de pelear de 2 hermanas y muere junto a los infantes de Marina en Tamblerón. Claro, es poco recordado Silva para el ejército. Sin embargo, Silva creo que tendría que estar lo máximo dentro de la fuerza. El ejército reconoce a todos, y Silva es recordado. Es recordado, sí. Poco recordado, Silva. Silva, como todos los 649 héroes. Poco recordado Silva dentro del ejército. Silva fue un verdadero héroe del ejército. Yo lo reconozco como uno de los más grandes oficiales que tuvimos. Estuvo al mando de unos infantes de Marina y murió junto a los infantes de Marina. Sí, el ejército tiene mucha gente muerta. Y yo creo que es más como es en 1000 sesiones hubo 11 soldados. No me refiero a aquellos que murieron, yo me refiero a los que sobresalieron en combate. El suboficial Castillo, Saturnino Castillo, tiene un buque cual lleva su nombre hoy. Población de cuando nos sobrepasan los ingleses, que nosotros debemos retroceder, y vamos retrocediendo, cediéndose lugares, y los ingleses ya no avanzaban a un punto de que cuando ocupaban las posiciones, y nosotros íbamos dejando, ellos se clavaban a dispararnos desde ese lugar, pero no avanzaban. Ellos disparaban del lugar donde estaban. Entonces, Castillo, un suboficial perteneciente a la cuarta sesión, él saca el mortero del lugar donde estaba, se lo lleva con él al mortero y empieza a disparar por el mortero con los soldados que estaban a su alrededor. Empieza a disparar con un mortero móvil. Luego le saca la base y se va con el mortero móvil, empieza a disparar. Es donde... Ese disculpado no fue Barroso. No fue Barroso, ¿no? Ese fue el suboficial Castillo. Porque Barroso hizo lo mismo. Puede ser. Ahí puede ser. No. Eso fue Castillo. A Castillo lo matan cuando se le acaba la munición de mortero y él vuelve hacia atrás junto al cabo Segundo Tejada, que tenían las dos más que estaban con las ametralladoras más que estaban a full. Ellos disparaban. Eran las 2 ametralladoras que aún seguían al pie porque la mayoría de los tiradores habían caído. Pero
Al regresar él le disparan, un francotirador lo atraviesa de lado a lado en el pecho y muere en ese lugar junto el soldado Galarza y el soldado Serle, que eran dos hombres que estaban como auxiliares de la MAC. Luego, ya llegado el día, ya de día, la única MAC que estaba, se combatía aún, y la única que estaba en la acción era una MAC que estaba a cargo de un cabo Segundo Tejada y de un auxiliar, un hombre, Fernández. Llegado a las 9 de la mañana, pienso 10, los ingleses ya nos sobrepasan. Dos que quedábamos muy alejados de la sesión, colocamos el fusil, el casco arriba del fusil en señal de rendirlo, pero nadie lo contesta. Y entramos a replegarnos hacia Monte William. Cuando llegamos a Monte William, yo pierdo contacto con el hombre que había combatido conmigo durante toda la noche, que era un FAP, perteneciente al ejército. Al replegarnos, que vamos bajando por la montaña de Tambledore, nos disparan desde arriba de la montaña. El hombre del ejército le contesta el disparo, pero luego yo pienso que lo mataron, porque hasta el día de hoy nunca supe qué pasó con él. Y yo logro llegar a William, donde le comentaba a él que luego del monte de William me repliego junto a la tercera sección de la Naranja, hacia el pueblo de Puerto Argentino. O sea, en el monte de Tambledore, donde se combatió, nunca nos tomaron prisioneros. Nosotros no nos entregamos en Tambledore. Nunca se rindió la sesión, sino que la sesión se replegó parte, me incluyo yo llegué hasta Monte William, donde luego desde Monte William fui al pueblo de Puerto Argentino, a un lugar donde se llamaba el Apostadero Naval. El batallón 5 de Infantería de Marina, cuando finaliza los combates, en realidad el batallón nunca se enteró de que la isla se habían rendido. Ese día, 14 a las 12 del mediodía, el general rinde la isla sin comunicárselo a la gente que estaba en las primeras líneas. En las primeras líneas se combatía. Y se combatía hasta las 15 horas del día 14 o quizás un poco más. Pues yo recuerdo que yo llegué a esa hora más o menos al Apostadero Naval, donde a mí me saca la Cruz Roja. No sé, quizás... Yo también, y la Cruz Roja te esperaba con los chalecos. Claro. Era esa hora. Era las 15 horas, se combatió hasta las 15 horas cuando las islas se habían rendido ese día al mediodía. Y no entendíamos nada cuando estábamos llegando y estaba la Cruz Roja. Y estaba la bandera, O sea, 3 horas después de la rendición de Malvinas seguían peleando, seguían arriesgando la vida. seguimos peleando ¿No se enteraron? casi todo el día del día 14. No hubo rendición. No hubo rendición. Fue alto el fuego pactado por el general. Alto el fuego fue. Fue un alto el fuego. Claro. El batallón 5, cuando se repliega hacia el pueblo de Puerto Argentino, permanece con todo el armamento encima. Es más, el batallón entra al pueblo de Puerto Argentino en formación con pasos redoblados y cantando la marcha de San Lorenzo. Nunca se rindió en combate en las primeras líneas. Se rindió cuando se llegó al pueblo del Puerto Argentino. Entonces ahí hubo acuerdo entre los comandantes
y se entregaron el armamento. Yo no estuve en ese momento, porque a mí me saca la Cruz Roja Internacional, una vez que yo llego al pueblo del puerto argentino, al apostadero naval, una Cruz Roja, un helicóptero blanco, la Cruz Roja, me lleva al Bahía Paraíso, al Hugo Pitán. Así que prisionero no estuve en el lugar, no puedo decir qué pasó después del 14 a la tarde o a la noche, porque ese 14 a la noche yo estaba embarcado en el Bahía Paraíso y yo llegué el día 15 a Punta Quilla, y me estoy resfriando, Punta Quilla, donde bajo del Bahía Paraíso, y al llegar al puerto de Punta Quilla digo, miro hacia el puerto, miro el buque y dije, esto fue un mal sueño, ya pasó, y a partir de aquí esto se olvida, o sea, cierro esta puerta y no hablo nunca más. Fue lo que hice, quizás ahora me entiendan, fue lo que hice, fue no hablar nunca más sobre lo que fue la guerra de Malvinas durante todos estos años. ¿Quién desea preguntar, alumnos? A ver. Sí. También tengo algunas anécdotas sobre el tiempo que estuve dentro de las Islas Malvinas, o sea, yo cumplo año el 27 de mayo. Ese 27 de mayo, durante el día, aviones atacan todo lo que era el pueblo del puerto argentino, o sea, no el pueblo, sino la base aérea del pueblo del puerto argentino. Durante ese día habían bombardeado también parte de Huella y Harriet, que estaba muy cerca del océano, cerca del mar. Harriet estaba casi pegado al mar, había un camino que unía Pradera del Ganso con Puerto Argentino. Y Huella y Harriet estaban muy cerquita del mar y eran blancos permanentes de los buques. Entonces se disparaba sobre esa montaña y sobre el pueblo del puerto argentino. Entonces yo cumplía 19 años ese día. Y eran 3 de la mañana del día 27 de mayo, y yo sentado dentro del Pozo de Sordo, con el fusil, con la pierna, te había colocado dentro de mi trinchera una piedra donde yo me sentaba por las noches y miraba a los buques cómo bombardeaban, cómo tiraban y todo el fogonazo que pasaba por arriba de la sesión, de la cuarta sesión. Y ese plaf, muy conocido por nosotros, cuando caía la bomba. Entonces había un soldado muy cerca mío y le digo, ¿sabe qué día es hoy? 27, me dice. Hoy cumplo 19 años. ¿Qué le parece? ¿Cumpliré más años el año que viene? Y él me contesta, pero cabo segundo, estamos en la misma situación, no sé si voy a salir yo con vida, ¿cómo te voy a contestar si vos vas a seguir cumpliendo años? O sea, eran cosas que quizás en ese momento uno las decía sin pensarlo. Pero bueno, para mí el 27 de mayo, el día de mi cumpleaños, es complicado, no me gusta festejarlo porque me trae muchas cosas, muchos recuerdos. Triste. Y triste. Tristísimo. Y triste. Solía también bajar al comando de compañía, había de la punta del monte de Templeton hacia abajo de la montaña, digamos, arriba de Templeton hacia abajo, estaba el comando de compañía donde
Estaba en las ollas la comida, porque se llevaba la comida caliente. Y siempre se llevaban 4 soldados porque eran 2 ollas las que se llevaba la compañía de la sesión. Y muchas veces cuando transitábamos desde la cocina hacia la sesión con esa comida, aparecían aviones. Y aquí, que veníamos por arriba de la montaña, veo 3 aviones que aparecen y le ordeno a los muchachos por tierra, eso se tira, las ollas se caen, la comida se vuelca, miro hacia arriba y eran aviones argentinos que tenían el escudo abajo de las alas, abajo de las panzas de los aviones. Pero habíamos perdido la comida. Entonces, no podíamos quedarnos sin comer. Se juntó esa comida con las manos, se echó a las bolsas llenas de pasto y toda sucia, y era lo que se comió ese día. O sea, anécdotas muchas, y es una de estas la que le estoy contando. Difícil porque estar sin comer no es nada lindo. Nosotros las pasamos. Estar con los pies adentro del agua permanentemente porque los pozos se llenaban de agua, había que estar vaciándolo. Y llegamos al punto de hacer los pozos más profundos y llenarlos de piedra, cosa de tratar de que el agua no nos llegue a los pies. Pero muchos se agarraron pies de trinchera, tuvieron que ser evacuados porque si no se les cortaban los pies. Pasamos frío, y mucho frío. No, todo aquello que decía, bueno, sí, levantamos guantes, hay otro veterano de guerra que lo puede decir, que no llegaron nunca, ni los guantes, ni los ponchos, ni abrigo, no llegó nada. Y la comida, ni hablar, porque el hambre fue terrible. Ricardo, la lucha cuerpo a cuerpo, me gustaría que describa cómo fue. Bueno. Lo que le tocó a usted. Al iniciar el primer combate en el monte de Temple, o sea, sobre el lado oeste de Temple, no tenemos una montaña de Temple de acá para explicarlo. Sí, hay una foto. Hay una foto de Temple donde las primeras... Bueno, a ver. Otra. Esos son los burkas bajando ya. Los burkas bajando. Otra. ¿Esa? Más o menos. No. ¿No? A ver. Teníamos sobre el monte de Templeton, estábamos a mitad de montaña. No estábamos arriba de la montaña, estábamos a mitad de montaña, las posiciones estaban a mitad de montaña. A mitad de montaña había un mar de piedras del lado oeste que estaba rodeado de cazabobos. O sea, los cazabobos son carga de trotel con un cable que al llevarlo por encima de eso se acciona y explota. Entonces se suponía que simplemente era un aviso porque por ese lado los ingleses no vendrían. Pero por ese lado fue que nos atacaron. Entonces, al atacar de ese lado y al lograr llegar a ese cordón de piedra, lo que sobrepasaban ese cordón de piedras, nosotros estábamos del otro lado de ese cordón de piedras, ¿sí? Entonces, como estábamos muy cerca, había hombres a 5 o 10 metros de ese cordón de piedra, todo lo que pasaba de ese lugar, o le disparábamos,
o lo esperamos con la bayoneta, con bayoneta en el fusil, o si no con culatazos, con la culata del fusil. Y aquel que no tenía la bayoneta colocada, o yo, por ejemplo, donde venía bajando un hombre con una Sterling de arriba de la montaña, que le disparé y no le podía pegar, pero al llegar cerca yo lo agarro con el sable y se lo atravieso. Tengo los recuerdos por ahí, no sé si los trajo Alicia. Lo tenemos para el final. Lo tenemos para el final. De una lucha cuerpo a cuerpo, pero que no duró mucho, o sea, eran escasos los hombres que lograban pasar, pero que quedaban muertos en el lugar. No solo ingleses quedaron muertos, también quedaron argentinos ahí. La lucha cuerpo a cuerpo se dio en el Monte de London el día 12 y en Tumbledown. No tengo, creo que no hay en otro lado, no sé si sabes si hay otro lado donde se luchó cuerpo a cuerpo. Qué difícil llegar a una lucha cuerpo a cuerpo por el armamento, o sea. Va a preguntar un alumno de ESJA. Y ante tanta adrenalina, si podemos llamarle, ¿cómo se sentía estar ahí sabiendo que quizá no iba a volver? ¿Cómo se sentía? Al principio te preguntás una y otra vez qué haces ahí y por qué estás ahí. Yo me subía arriba de la montaña de Tumbledown y miraba hacia todos lados y me preguntaba qué hacía en ese lugar, que por qué estaba. En una intrusión con un teniente en la escuela de suboficiales, un día estaba dando clases de combate, estaba con un árbol, con un pizarrón, tema tiros y qué sé yo. Entonces yo le digo: disculpe señor, ¿qué posibilidades tiene la Argentina de entrar en combate? De entrar en una guerra con algún país. Me dice el 1%. Y yo lo quedé mirando, el teniente Astorga, mirándole, el 1%. Entonces, si tenemos el 1% de entrar en... O sea, Argentina no tiene enemigos naturales. Entonces, si tenemos el 1%, ¿para qué nos entrenamos tanto? Si vos entras el primer año y vivís volando durante todo el primer año, nosotros éramos 180 hombres que entramos a la escuela de suboficiales en la compañía. Cuando llegamos al primer semestre, o sea, los 6 meses, éramos 80 y el segundo año nos recibimos, al final de año, 45. De 180 llegamos a 45. Toda esa promoción en total de las 2 agrupaciones que había, y éramos en total 350 hombres que nos recibimos. Habían tomado 1000 y pico, creo que pasa lo mismo en el ejército. Entonces, le preguntaba, ¿para qué tanto entrenamiento si no teníamos enemigos? ¿Con quién pelearíamos? Pero he aquí que ese 1% yo me encuentro metido dentro de ese 1% peleando. Claro, pero uno pensaba más Chile. Ese es el tema. Resulta que puede preguntarme tantas veces, después de tantos entrenamientos, de supervivencia, de estar en el campo 15 días, con una carta de navegación, carta de navegación significa que te dan una brújula, te dan una carta, te dan un punto de llegada y te dan un sable bayoneta más la caramayola. Con eso es que el hombre tiene que hacer supervivencia. El hombre tiene que rebuscársela con lo que le da el terreno. Eso se hace 2 o 3 veces en el año, se hacía, ahora lo desconozco, pero se hacía 2 o 3 veces en el año.
¿Para qué? Estar preparado para esta clase de eventualidades, de combates. ¿Sí? Pero no es lo mismo hacer un ejercicio de combate a estar en un combate real. Primero, en el primer combate, cuando a vos te atacan, y pensás, primero te cuesta asomar la cabeza, porque te están disparando. Y no es que te están disparando con un arma, te están disparando con una artillería. Y la artillería barre casi toda la zona donde está la sesión, y la artillería empieza a barrer de 10 metros de adelante hacia atrás. Entonces barre y va dejando todos los boquetes alrededor y te estás pensando en qué momento te va a tocar. Cuando se inicia el ataque vos decís, bueno, ¿qué hacemos acá? Es tu vida la que tenés que defender. A tal punto de que empezás a pelear y te olvidás que estás peleando. Y de última decís, bueno, si estoy acá. Yo pensaba, a mí nadie me espera. Tenía familia, tenía mis hermanos, pero no me espera nadie. ¿Qué tengo que perder? Nada. Entonces, yo, qué sé yo, quizás por eso me dieron las medallas al heroico valor en combate, porque me lancé a pelear sin pensarlo. Y era mi vida la que estaba en juego, y yo decía, bueno, si puedo salvar a alguien, lo salvé. Dice, vos lo sabés, Pablo Rodríguez, el soldado que lo saqué, herido, lo traje, y lo hago muy agradecido, viene todos los años a mi casa por haberle salvado la vida. No solo él, sino que traté de sacar a otros más, pero que otros quedaron, no pude. Y son cosas que a uno lo marcan. A mí me marcaron para siempre, o sea, si bien lo trato de sobrellevar, si bien trato de no hablar sobre esto, del 2 de abril a la fecha 14 lo revivís, y como que estás en el lugar y todo lo que te pasó lo estás pasando de vuelta. No llevo la mochila de haber estado en una guerra encima, no la llevo, no pienso en eso, porque si a esta hora estaría entonado en un nuquero. O sea, la única que me ha bancado es mi señora acá, que sabe que por ahí, para esta fecha, me entran unos bajones, estoy 2 o 3 días encerrado, no hablo con nadie, ella me entiende todo, o sea que intento superar eso, lo estoy logrando últimamente, pero es una historia que yo nunca la conté. Y no la conté y hoy la estoy contando delante de ustedes y no siento nada. No sé. Antes quizás me bajoñaban y decía 2 palabras y se me piantaba un lagrimón y ya no podía seguir. Se me clavaba la garganta y yo decía, no puedo hablar más. No podía hablar más. Bueno, Cucineri, señora Alesia López acá lograron de que yo estuviera charlando con ustedes como si nada. Si después de la guerra, o sea, ¿cómo siguió su vida? Después de la guerra, bueno, a ver, como dije antes, al llegar al apostadero naval, llamado apostadero naval, era un galpón donde estaban las Islas Malvinas, había un helicóptero que era de la Cruz Roja Internacional, que él me saca y me lleva a un buque llamado Bahía Paraíso. Yo llego al continente, estoy hablando del día 15, o sea, hoy 14, estoy hablando del día 15, a la madrugada del día 15, llego al continente y digo, bueno, no hablo más sobre esto, o sea,
Después de la guerra a mí no me afectó absolutamente nada, no me puse una mochila llevándola diciendo, estuve en una guerra, la puya más. No, para nada, no afectó nada, seguí con mi vida, como así voy, como si nada. Si bien me duele hablar de algunas cosas, pero intento superarlo. No me afectó nada, para nada. ¿Otra pregunta? Chicas, ¿no? ¿Tuvo oportunidad de volver a las islas? Tuve oportunidades varias veces, donde el mismo batallón de infantería me quiso llevar al lugar donde se realizaron los combates. Luego otras compañías como el Banco de Nación nos pagaron. Fui invitado con Alicia en noviembre del año pasado para ir a la isla Malvinas. Ella dijo que no fuera. ¿Por qué? Porque pasó lo siguiente, que han ido otros muchachos a la guerra, han estado en un lugar de combate y al volver se han matado, se han suicidado. Entonces, el miedo de ella era el efecto que me causaría a mí el volver al lugar. Yo pienso que hoy estaría dispuesto a ir. Creo que me cause algo, pero sí me gustaría volver. ¿Se sigue juntando con sus amigos de combate? Después de volver, o sea, yo anduve destinado a un Puerto Belgrano, luego vine al edificio Libertad en Buenos Aires, pero intenté ubicar a los muchachos 7 que quedaban, más el jefe de sesión, que era el teniente Corbeta Vázquez, hoy está retirado, es capitán de navío, retirado, pero no he logrado juntarlo a ninguno. Lo he intentado, pero creo que no han quedado muy bien según las charlas que he tenido con ellos. Yo les digo, bueno, a ver, juntémonos este año, por este año que pasó, en enero, en febrero, yo me puse en contacto con todos ellos, les empecé a hablar, y les dije que nos juntáramos, que no habláramos sobre la guerra de Malvinas, sino que nos juntáramos a comer un asado y a charlar cosas de la vida, sin nombrar el tema Malvinas. Parece que no se quieren juntar, porque deben existir algunas diferencias entre los muchachos. Y bueno, quizás algún día logre juntarlos a los 7, y el tiempo pasa y yo creo que el momento de juntarnos ahora. ¿Usted visita alguno de ellos? Sí, fui a un casamiento de un chico acá de Buenos Aires, que es la 5ª vez que se casa. Él vino para acá, viene casi todos los años, o sea, él cae en la montaña de Dos Hermanas, al pie de la montaña de Dos Hermanas, que ha herido, lo abandonan herido en ese lugar. Y en la tardecita del 13 yo logro buscarlo, lo traigo y lo meto en una carpa, en la compañía, en mi sesión. Cuando a mí me repliegan, me sacan, digamos, del pueblo, del apostadero naval, y subo al Bahía Paraíso, cuando despierto me encuentro dentro de una bodega donde estaba lleno de sueros y cosas. Yo me saco todo eso, subo y entro a recorrer el barco, subo a la cubierta, bajo en un camarote donde alguien me habla. ¿Por qué? ¿Por qué le estoy explicando esto? Porque si el tema del combate, cuando llega la mañana, y yo miro hacia donde yo lo había dejado a este hombre herido, veo que la carpa se había caído, estaba planchada, y yo lo di por muerto. Yo dije, está muerto. No me preocupé en ir a mirar si en realidad estaba muerto o vivo. La carpa estaba tirada, alrededor estaba lleno de
de bombazos, o sea que difícilmente alguien pueda salir vivo de ahí. Pero me hablan cuando voy subiendo. Miro hacia atrás, precisamente era este soldado que tenía 2 perforaciones en el pecho hasta que lo atravesaron 2 balazos, en el brazo y en la pierna. Era una momia, no podía casi hablar y me decía, Cabo Segundo Sánchez. Miro, la pucha, yo pensé que estabas muerto. ¿De adentro de la carpa le decía? Lo dejé adentro de una carpa, porque no teníamos enfermeros ni nadie para prestarle los primeros auxilios ni nada. Todo lo que se hacía dentro de una sesión o una compañía estaba a cargo de los suboficiales, quienes nos han instruido dentro de la escuela a prestar los primeros auxilios a los soldados. Entonces, cada hombre llevaba un apósito y unas inyecciones muy pequeñas que eran así chiquitas. ¿Qué son? De morfina. Entonces, eso era lo que se le aplicaba al soldado. Bueno, Ricardo, en nombre de nuestra comunidad de Aranguren, del municipio, te entregamos este obsequio y bueno, muchas gracias por tu testimonio. De pie como merece, por supuesto, de pie, sin duda. A un héroe. Gracias. De Malvinas. Gracias, la verdad que quiero agradecer por toda la atención, por no sé qué decir. Realmente soy de Villaguay, pero una gran parte de mi familia pertenece aquí a esta comunidad de Aranguren y yo me siento parte de Aranguren. La familia Muñoz han vivido casi todo el tiempo acá, yo siempre vengo. Coronel. Familia Coronel. Muñoz. Coronel es el yerno de él. Mirá que no dormí esta noche si no lo nombrás al suegro. No, el suegro está por acá. Ya se fue. Así que muchísimas gracias, pueblo. Gracias. Gracias porque yo pertenezco también a esta comunidad, a la comunidad de Aranguren. Me siento parte de ella. Gracias. Bueno. Créanme que me tiemblan un poco las patitas. A ver. Me tiemblan las piernas porque esto va a explicar Ricardo el origen. Los cuchillos, los burkas, han visto en internet, por allí. Estaría bueno que lo saques, Ricardo. Yo te lo dejo a vos, por la duda tengo miedo de cortarme. No, sí lo corto. No corto. Bueno, primero origen de este cuchillo. Como les decía, cuando estábamos combatiendo en Templedon, eso de las 4 de la mañana, o quizás más, un hombre baja de arriba de la montaña con una ametralladora, una Sterling, disparando sobre las posiciones argentinas. Yo intento dispararle, intento bajarlo, pero no puedo, porque disparaba, arrodillaba y disparaba de vuelta. Entonces lo espero a que baje de la montaña y de atrás de una piedra, cuando estaba un apuntador de FAP del ejército, le pego con
el sable, bayoneta y el fusil y se lo clavo en el costado del cuello. Esto es lo que él llevaba encima, o sea, no solo esto, sino que también tenía otras cosas como la boina, algunos correajes y todo, pero bueno, me lo saquearon en México, los tienen ellos, y yo he logrado quedarme con los cuchillos. Así que este cuchillo, así como lo ven, así vino de Malvinas, tenía sangre. Ahora ya se lo ha borrado, ha pasado mucho tiempo, se lo ha borrado, pero tenía sangre y la misma tierra de la guerra del terreno de Malvinas. Este otro, que es más chiquito, como ya lo ven, este no lo maté yo. No. Cuando me iba replegando, el repliegue, el último combate, el repliegue hacia el monte de William, estaba un soldado tirado al costado del camino, le vi el cuchillo, me pareció que estaba muy solitario, así que se lo llevé. Y acá los tengo hasta el día de hoy. Si bien me lo han pedido muchas veces en los museos de la guerra, en las salas evocativas, pero no se lo he dado todavía. Quizás ahora ya se los entregue para que ellos los tengan se los muestren a la gente o los tengan en una vidriera y sepan el origen de esto. Son lepaneses, son gurkha. Con esto son los famosos cuchillos cual se habían hecho famosos los gurkhas porque salían a degollar a Argentina. Tenía boinas escocesas, las cuales no las traje. Bueno, otras cosas más que he traído de Malvinas, pero bueno. Tenemos un lindo museo. Próxima vez quizás. Tenemos un lindo museo acá por las dudas. Cuando se retire lo va a ver ahí el museo. Ah, perfecto. Bueno, pero usted va a decidir dónde va ese cuchillo, yo no me meto en eso. Ya demasiado con haberlo tenido aquí, Bueno, simplemente merece un fuerte aplauso para ahora sí despedirlo. Gracias por la atención, por el respeto.